Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie de estudios cuyo objetivo es conocer el proceso en que una persona adquiere el comportamiento de rebaño. El judaísmo y el cristianismo se caracterizan por el comportamiento de rebaño porque los miembros se conducen bajo las órdenes impuestas por sus líderes, conformándose a la ideología de la organización y anulando su individualidad o libertad de pensamiento. La Biblia hebrea y la cristiana emplean con orgullo ese trato que ofende y desprecia al ser humano, como podemos observar en el par de textos que está en pantalla. En el primer libro de los Reyes de Israel, el profeta Micaías compartió su visión con Josafat, el monarca del reino del sur en la fase preexílica. Ese mismo escenario emplea el autor del Evangelio atribuido a Marcos y de la mano de Jesús el Galileo, el comportamiento de rebaño migra y se instala en el cristianismo y se mantiene hasta nuestros días. Así que sigamos examinando el proceso de este proyecto político-religioso, recordando que en el corral del cristianismo, antes de que una persona sea transformada en oveja, es catalogada como un pescado. Siendo así, el título de esta exposición es La red del pescador, y el texto eje alrededor del cual gira el estudio es Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50. Dice allí Jesús: Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Una de las tantas parábolas atribuidas al Galileo es la red, un relato enigmático con un significado político relacionado estrictamente con la guerra judeo-romana. Jesús, en el papel de profeta de Roma, estaba anunciando cómo sería el fin del siglo o el fin de la era del pueblo hebreo, fin que se concretó en el año 70. Al final de la guerra, los judíos que combatieron fueron masacrados, los judíos que no combatieron fueron desterrados y los judíos pobres fueron llevados como esclavos a Roma. Recuerde que los evangelios fueron escritos por los romanos después de la guerra del 70, y conociendo con lujo de detalles lo que había sucedido, los creadores de Jesús ponen en sus labios, en formato de profecía, que saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí abro un breve paréntesis para señalar la fuente de la parábola de la red atribuida al Galileo. Habacuc capítulo 1 versículos 13 al 15 dice lo siguiente: Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Habacuc prestó servicios de adivinación en la corte del rey Josías, siendo contemporáneo de los profetas Jeremías y Sofonías. En la parte inicial de sus memorias político-religiosas, Habacuc se queja ante Dios de la guerra Yahvé por el silencio de la deidad mitológica ante el avance de los caldeos. El profeta describe la forma en que los caldeos se apoderan de los pueblos vecinos y que festejan con alegría. Festejan con alegría su conquista, naturalmente. El autor del Evangelio atribuido a Mateo emplea la descripción realizada por el profeta Habacuc para elaborar la parábola de la red y pone en boca del personaje nazareno. Esto no le debe extrañar, porque la Biblia cristiana fue elaborada siguiendo este patrón, el de utilizar relatos y personajes de la Biblia hebrea para crear al mito llamado Jesús el Galileo. En general, en la Biblia hebrea y en la cristiana, nada es original. Cierro paréntesis. En la Biblia cristiana, la parábola de la red contada por el Galileo se refiere a la acción político-militar de los Flavianos, de Vespasiano y Tito. Sin embargo, en el cristianismo, la parábola recibe otra interpretación, la que le conviene a la organización religiosa,
y que consiste en el supuesto mandato proselitista para ganar nuevos adeptos. Siendo así, pasemos ahora a examinar el cristianismo a la luz de este texto, empezando por el significado del reino de los cielos en la época en que se empleó la expresión. Para entender en qué consiste el reino de los cielos o el reino de Dios, observemos el sentido que le brinda el Galileo en una terna de textos donde se aprecia claramente a qué se refiere. Mateo capítulo 21, versículos 23 al 45. Dice allí: Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien de la cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. El reino de los cielos o el reino de Dios, según el texto, consiste en el gobierno soberano e independiente de un pueblo, de una nación. Y el anuncio del Galileo de que el reino de Dios será quitado de vosotros es una clara referencia a la pérdida de su territorio y de sus gobernantes, ya que la Israel del siglo I en el año 70 pasó a ser territorio del Imperio Romano. El autor de Mateo registró en su obra que los principales sacerdotes y los fariseos, es decir, los líderes del régimen político religioso, comprendieron que el Galileo hablaba de ellos. Y el Evangelio de Juan confirma que los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que la parábola de Jesús se refería a ellos. Juan capítulo 11, versículos 47 y 48 dice: Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. En esto consiste lo que anunciaba el Galileo, al afirmar que el reino de Dios o reino de los cielos será quitado de los israelitas y entregado a los romanos, hecho que sucedió en el año 70. Perdieron su territorio y la sede de su industria religiosa. El nuevo propietario del suelo hebreo fue Roma, y el nuevo Dios romano es Jesús el Galileo, como afirma él mismo en el Evangelio de Juan capítulo 18, versículos 35 y 36. Pilato le respondió a Jesús: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. La Biblia cristiana o Nuevo Testamento es una obra romana de cabo a rabo. Por eso el Jesús de los evangelios sinópticos se conduce como un mensajero de Roma, porque cuestiona y desobedece las leyes judías, critica y condena a sus líderes y sus costumbres, y nunca dijo ni hizo nada en contra del Imperio Romano, absolutamente nada. Y en este texto, Jesús confirma que es un actor literario a cargo del imperio, donde fue divinizado y reconocido como la deidad principal romana. En las palabras del Galileo, mi reino no es de este mundo hebreo o de este lugar. Mi reino no es de aquí, mi reino es de Roma. Así que el reino de Dios o el reino de los cielos se refiere al gobierno soberano de una nación o de un pueblo, y es aquí en la tierra. Sin embargo, la Iglesia sustituyó este significado político por un significado espiritual, por un significado místico. Así que fuera de los evangelios sinópticos, el reino de Dios o el reino de los cielos se entiende como el reino invisible o espiritual gobernado por el Rey Jesús, el flamante Dios romano. Y este reino invisible se hace presente, visible y tangible en su embajada terrestre llamada Iglesia. De modo que el reino de Dios o el reino de los cielos se emplea indistintamente para referirse a ese reino místico integrado por los seguidores de Jesús de todo el mundo, y al mismo tiempo se refiere a la Iglesia, la organización que nuclea a los creyentes en el Galileo divinizado y deificado. Esta idea es evidente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el apóstol Pablo menciona a sus seguidores de Listra, Iconio y Antioquía.
Hechos capítulo 14, versículos 21 al 23, dice cuanto sigue. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El primer paso para tejer la red del reino de los cielos fue nombrar ancianos o pastores, encargados de cuidar el rebaño de Jesús, mientras se extiende la red para atrapar a otros peces y transformarlos en ovejas. La red fue tejida y extendida inicialmente por la Iglesia imperial. Con una dimensión católica o universal, se instaló en cada una de las naciones conquistadas por el imperio. Una red que además de extenderse geográficamente hasta cubrir el imperio, también se extiende en su estructura organizativa. Las instituciones que que se desprendieron de la madre Iglesia Católica, tanto las protestantes como las evangélicas, nacieron con casi todos los dogmas y su estructura jerárquica, con la excepción de la nomenclatura de su organización y el hecho de que no es iconográfica, entre otras prácticas menos significativas. En este sentido, y en una clara competencia con la Iglesia Madre, las iglesias evangélicas se organizaron para superar a la católica. Las que tuvieron mayor suceso fueron las iglesias con mayor capacidad financiera, sobresaliendo los metodistas, los bautistas y desde finales del siglo pasado las asambleas de Dios. Estas denominaciones crecieron y no fue por el mover del Espíritu Santo, sino por el mover del dinero, a través del poder del dios cananeo Mamón, el dios de las riquezas. En la red del reino de Dios o la red del reino bautista y de la asamblea de Dios, que es lo mismo, tiene la siguiente estructura general. Primero, la red de convenciones, una entidad que nuclea a todas las convenciones que existen en el país, generalmente una por cada estado, también conocida como convención estatal. Su actividad es financiada con las contribuciones efectuadas por las iglesias del Estado. La convención rige en materia de fe y prácticas y es la autoridad máxima de la denominación, marcando pautas a sus iglesias asociadas. A tal efecto, la convención posee su propia casa editora, produciendo libros teológicos con la doctrina de la denominación y materiales de estudio bíblico que son utilizados en las iglesias semanalmente. Crean panfletos, carteles y todo tipo de propaganda religiosa. Además, poseen librerías, seminarios teológicos, hospitales, campamentos, universidades, etc. La iglesia puede ser propietaria del templo, pero la doctrina es impuesta por la convención. Aunque hoy en día cada iglesia cree lo que quiere y la convención ya no interviene como en años anteriores para no perder a sus iglesias asociadas, de quienes dependen financieramente. Su presidente es equivalente al sumo sacerdote judío o al Papa Católico Romano, y el presidente de cada convención estatal se puede equiparar con la de un obispo de la Iglesia Católica. Luego está la red de asociaciones de iglesias, una entidad que nuclea a las iglesias de una región o jurisdicción. Dependiendo del tamaño geográfico y de la densidad demográfica, en un solo estado puede haber más de una docena de asociaciones de iglesias. La asociación sirve de nexo entre las iglesias que representa y la convención. Las contribuciones de las iglesias asociadas sirven para financiar sus actividades. El cargo de cada presidente se puede equiparar con la de un arzobispo de la Iglesia Católica Romana. Luego está la red de iglesias locales. Son las que pertenecen a la misma denominación, porque así como judíos y samaritanos se odiaban, así también las iglesias no se mezclan con las otras denominaciones. Y el argumento utilizado es para que no contaminen su doctrina o para que no se desvíen de la sana doctrina. Pero la verdadera razón,
es para evitar la fuga de miembros, porque a menor cantidad de miembros merman los ingresos y los voluntarios. Además, las iglesias locales sostienen financieramente a la convención de su estado y a la asociación regional a la que pertenece. Las iglesias son lideradas por pastores o ancianos, equivalente al sacerdote o presbítero de una iglesia católica romana. Luego están la red de misiones locales, destinada a la actividad proselitista, ejecutada generalmente por la iglesia local y eventualmente en forma conjunta con la asociación y o la convención del Estado. La red de misiones nacionales, impulsado por las asociaciones y la convención y financiado por los contribuyentes de las iglesias del Estado. La red de misiones internacionales, impulsado por la Convención del Estado y financiado por los contribuyentes de las iglesias del Estado. En el siguiente cuadro comparativo podemos observar las equivalencias entre la estructura jerárquica, o mejor dicho, las equivalencias con la estructura jerárquica de la Iglesia romana. La red de convenciones, su presidente es equivalente al sumo sacerdote judío o al papa romano. Y el presidente, de cada convención estatal se puede equiparar con la de un obispo de la Iglesia Católica. La red de asociaciones, el cargo de cada presidente se puede equiparar con la de un arzobispo de la Iglesia Católica Romana. La red de iglesias locales son lideradas por pastores o ancianos, equivalente al sacerdote o presbítero de una Iglesia Católica Romana. Muy bien, esta es la red del reino de Dios o la red del reino de los bautistas y de las asambleas de Dios, que es lo mismo, las que operan como empresas religiosas libres de impuestos, con un objetivo muy bien definido, el crecimiento cuantitativo y cualitativo, pero sobre todo el crecimiento financiero. Tercero, la red es echada en el mar y recoge toda clase de peces. Mateo capítulo 4, versículo 21 dice que pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Para el cristianismo, el mar significa el mundo, los peces, las personas, y la acción de arrojar la red al mar equivale al acto proselitista para ganar adeptos para el reino de una ideología o iglesia o denominación. Aquí es oportuno realizar una comparación entre el anzuelo y la red. Recuerde que el uso del anzuelo es para pescar un pescado por vez. Sin embargo, la red es una herramienta para atrapar una gran cantidad de peces de una sola vez. El anzuelo equivale a la evangelización de persona a persona, mientras que la red equivale a una evangelización a gran escala, como por ejemplo un culto evangelístico para mucha gente o una campaña de 3 días para una multitud de gentes. Por otro lado, el anzuelo es portador de la carnada para engañar al pescado, con el uso de varias promesas ilusorias, mientras que la red emplea un conjunto de elementos para cautivar al mayor número posible de personas, donde se combina la música, el testimonio, la predicación, la persuasión y la presión, pero sobre todo el comportamiento condicionado, que cuando unos pocos pasan al frente, muchos son inducidos a seguir al grupo. De este modo se recogen diversos tipos de peces, los que serán clasificados por el pescador de hombres dependiendo de su utilidad para la organización religiosa. La forma en que se emplea la red varía según la región y sobre todo según el nivel socioeconómico de la gente, porque no es lo mismo pretender una pesca abundante entre gente preparada académicamente que en una sociedad con escasa instrucción. La estrategia varía radicalmente, desde el orador y toda la programación. Aquí cabe relacionar con el texto de Mateo, de que Jacobo y Juan remendaban sus redes, al asociar la acción de reparar con los ajustes de la campaña evangelística orientada a una clase específica o audiencia. Cuarto, una vez llena, la sacan a la orilla. Lucas capítulo 5, versículos 4 y 5, dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón:
boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo a Jesús: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre o en tu palabra echaré la red. En la mitología cristiana, la evangelización es un mandato del Galileo deificado, de modo que echar la red para atrapar a nuevos adherentes es una labor que se ejecuta con el uso del nombre mágico, el título de Jesús o Salvador, empleado en los rituales de bautismo, de sanación, de bodas y exorcismo. Arrojar la red al agua es un acto de fe, de creer que en ese lugar hay peces, o al menos que circulan por allí. Así también es la tarea proselitista. Se realizan campañas creyendo no solo que habrá una formidable asistencia, sino que habrá una buena colecta, tanto de peces como de dinero. Así que el protocolo mágico consiste en realizar la pesca en el nombre del dios romano Jesús el Galileo. Siguiendo con la actividad proselitista, cuyo objetivo es normalizar el mundo con una sola religión, avanzando de nación en nación, el cristianismo pretende ciegamente excluir y eliminar toda expresión religiosa diferente que forme parte de la cultura de los pueblos. Las organizaciones evangélicas repiten el nefasto camino realizado por la Iglesia Católica Imperial de silenciar todas las expresiones religiosas autóctonas de los pueblos originarios de la América India. Las empresas protestantes y evangélicas que acusaban a su madre Iglesia Católica de vender indulgencias están haciendo lo mismo, y quizá peor. Criticaban a su madre Iglesia por adorar imágenes, pero ellos adoran un libro mitológico. Menosprecian al sacerdote católico con años de estudio, mientras nombran a expresidiarios como pastores y evangelistas de sus agencias religiosas, sin preparación, sin vocación. Con estos líderes, ¿qué se puede esperar de esa congregación? Sería un reino de Dios bastante pobre en todo el sentido de la palabra. Los sacerdotes judaítas, sin embargo, eran gente preparada, pero corrupta, tanto que el ministerio del Galileo consistió en criticar a los líderes religiosos sistemáticamente por más de 3 años. He aquí una de sus perlas. Mateo capítulo 23, versículo 15. Decía Jesús: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. La historia se repite, con nuevos actores y en nuevos escenarios, pero con el mismo fin de ganar adeptos para un reino ilusorio caracterizado por la hipocresía. Quinto, lo bueno se recogen en cestas. Mateo 18, 3 y 4. Y dijo Jesús: yo les aseguro, si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La cualidad del buen pescado o del buen cristiano es la humildad, esa virtud de vivir con modestia, sin orgullo. Sin embargo, en el cristianismo, la humildad es sinónimo de sometimiento, de servilismo, de sumisión y de servidumbre. Las palabras del manipulador Galileo es una clara evidencia de la falsa humildad, en que una persona mayor, educada y madura, debe humillarse a tal punto de tornarse como un niño, una condición para que la persona sea instruida con la doctrina, con las normas de conducta de la religión, en nombre de una deidad mitológica. Los humillados son los mejores candidatos para ser obreros de la organización, porque perdieron su identidad y perdieron su dignidad, y fueron alienados para obedecer con prontitud y diligencia, creyendo que están sirviendo a Dios, sin percibir que son instrumentalizados por la institución religiosa. Es una persona adulta que fue infantilizada, que actúa como un niño sin carácter, sometido por el miedo y por la ignorancia de su propia religión. Sexto, lo malo se echa fuera.
Mateo 19:23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. En contraste con los humillados como niños, son los que tienen criterio propio, los que no se dejan manipular, los que no se tragan las historietas bíblicas mitológicas. Estos son los rebeldes, los endemoniados, los de corazón duro, los falsos hermanos, etc. Estos son los peces malos que se descartan, que se echan fuera. Sin embargo, hay una manera de acceder y mantenerse dentro del acuario o de la pecera de la congregación, y es a través del dinero. Una persona que sea diezmador o contribuyente regular es apreciado y mimado, sin importar su carácter ni su testimonio. Puede pecar a gusto y paladar, pero siempre, siempre es bienvenido y distinguido entre los pececillos. Sobre este punto, el Galileo también se equivocó, porque los ricos son los que entran con facilidad al reino de la iglesia, al reino del acuario denominacional, al reino de la pecera congregacional. Así que los ricos tienen un espacio privilegiado en todos los lugares, y de manera especial en el reino del Galileo ejecutado por sedición, honrando el refrán que afirma: poderoso caballero don dinero. Lucas capítulo 5, versículo 2 dice: vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Después de cada campaña proselitista, los organizadores de la colecta, a través de su red de eventos evangelísticos, se sientan a evaluar los resultados de la jornada, a destacar los puntos positivos y negativos, y si es necesario, introducir ajustes a sus programas para ser más eficientes en la forma de echar la red y de recogerla. En las palabras del Galileo divinizado, los pescadores lavan sus redes. Muy bien, concluyo la presentación con la afirmación de la escritora chilena Gabriela Mistral: en vano se echa la red ante los ojos de los que tienen alas. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.